Bien, amados, shalom, bendiciones. Hoy estamos en otra sección de este canal de YouTube. Chalea Carlos Montoya les saluda. Es un placer servirles y compartir con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema polémico, pero como siempre digo, quiero hablar bajo este eslogan: si lo que te estoy diciendo te sirve, agárralo. Si no te sirve, hoy quiero hablarle de la ley, la gracia y la salvación. La ley, la gracia y la salvación. ¿Por qué quiero hablar hoy de la ley, la gracia y la salvación? Porque estas son tres palabras, vamos a decir, tres doctrinas, por decirlo de alguna manera: la doctrina de la ley, la doctrina de la gracia y la doctrina de la salvación. Son tres doctrinas que por años el cristianismo las ha divorciado. El cristianismo tomó la gracia y la salvación y la separó de la ley. De manera que cuando tú te discipulas en las iglesias cristianas, tú pasas un curso que se llama discipulado, pasas un curso que se llama doctrina básica, pasas un curso que se llama doctrina fundamental. Y cuando tú estudias la doctrina básica y fundamental de la iglesia, aparece la gracia y aparece la salvación como doctrinas fundamentales, pero la ley no aparece como doctrina. O sea, podemos simplificar que en el cristianismo se nos enseñó de que la ley está completamente separada de la gracia, está completamente separada de la salvación. De modo que se nos enseña de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, haciendo abuso, no uso, de uno de los textos más famosos de Rav Shaul, el apóstol Pablo, el cual guardaba la ley. Bueno, hoy lo que vamos a hablar no es de doctrina específicamente, aunque es imposible hablar de la ley, la gracia y la salvación y no tocar doctrina, pero me voy a esforzar solo por simplificar y poner algunos ejemplos, algo así como para abrir el apetito de estudiar, investigar, compartir, analizar, y nosotros poder crecer un poquitico más en la fe en el Mashiach, Yeshua. Y bueno, yo creo que, no sé, siento que te va a hacer de bendición. Entonces, vamos a leer, y vamos a estar leyendo el libro de Romanos, capítulo 13 al 16, 17, y bueno, uno de los textos más polémicos hoy en día, donde nos da una enseñanza maravillosa, y vamos a desglosar un poquitico el texto y vamos a simplificar solamente qué cosa es ley, qué cosa es gracia, qué cosa es salvación. Algunos textos donde empezaron estas frases, donde se aplicó esta frase, cositas así para que solamente usted analice y algún día estudie, o confirme lo que ya usted sabe, o simplemente aprenda algo nuevo. Leemos Romanos capítulo 5, verso 13 al 16. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, es decir, pecado. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjese que en este texto
en este texto nos está hablando de la promesa. ¿Por qué es la promesa de Abraham? ¿La promesa de Abraham es por la ley o la promesa que Hashem le dio a Abraham es por la gracia? Aquí no se está hablando de salvación hasta ahora, este momento, aunque está implícita. El tema aquí no es si la salvación es por ley o si la salvación es por gracia. Aquí el tema es la promesa. La promesa que Hashem le dio a Abraham, ¿es por la ley o es por la gracia? Y bueno, lógicamente, Pablo lo dijo clarito. La promesa de Hashem a Abraham es por la fe. Y si es por la fe, dice las Escrituras, es por gracia. Por lo demás, la gracia y la fe, estas dos palabras, este concepto que nosotros tenemos de fe, de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y demás, que se nos enseñó en el cristianismo. Vamos a coger ese mismo concepto, no lo vamos a desplazar porque el tema no es la fe, sino la gracia. Pero este concepto de fe, o esta acción de tener fe, está estrechamente ligada a la gracia. Por la razón siguiente, porque la misma Escritura la entrelaza. Todo lo que es por fe es por gracia, y creo que nosotros estamos conscientes de eso. Se lo voy a poner aquí arriba para que usted lea el texto donde la fe y la gracia están bien entrelazadas. Ahí lo tiene. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que es por la fe? ¿Qué cosa es lo que Abraham adoptó por medio de la fe? Y de hecho, por medio también de la gracia. Pues sencilla, de que iba a pasar a ser padre de multitud de naciones. De que de él iba a salir una gran multitud, la cual no podía ser contada, como mismo no pueden ser contadas las estrellas, y como mismo no puede ser contada la arena del mar, así tampoco iba a poder ser contada la multitud, la meolog, de descendencia que iba a tener Abraham. Abraham creyó a Hashem. Hashem le dice esto: sal de tu tierra y tu parentela. Abraham le creyó por fe. Si es por fe, es por gracia. Hashem le da la promesa, le dice: un hijo de tu esposa, Sara, va a nacer, y yo de ti, de ahí voy a formar una multitud. Por lo demás, Romanos capítulo 4 nos está hablando de esta promesa, la cual deja bien claro, toma dos caminos. Una promesa que toma dos caminos. Una promesa que bien explícito está ahí. Fue hecha antes de la Brit Milá, antes de la circuncisión, y fue cumplida a partir de la circuncisión. Por lo demás, dice Pablo que esta promesa alcanza no solamente a los que son de la circuncisión, sino también a los que son de la incircuncisión. Todos tienen derecho a esa promesa. Todos somos descendientes de Abraham por la fe en el Mashiach Yeshua. Eso está claro. Pero ¿qué cosa es la ley? Que tanto se menciona ahí y que parece que está en contraposición. Cuando nosotros leemos ley así, la ley, leemos así, y no tenemos un concepto de qué cosa es la ley, un poco como que se nos va la esencia, y somos como que fácil de engañar a la hora de nosotros juzgar si esto está bien o esto está mal. La palabra ley, y vamos a hablar toda esta fraseología, vamos a usarla del idioma hebreo, con una costumbre que tenemos los hebreos de siempre ir a tomar la primera mención de la palabra, donde aparece por primera vez la palabra ley, y nosotros vamos ahí, investigamos, averiguamos, y le aconsejo a usted que también haga lo mismo. Si es que usted es maestro, estudioso de las Escrituras, le gusta el mundo de la maestría, de ser maestro, de ser pastor y demás, les aconsejo que siempre busquen la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra que usted va a buscar.
Bueno, la palabra ley significa Torá. Una palabra que en hebreo se dice Torá. Pero ¿qué significa Torá? Torá significa sencillo: instrucción, precepto, estatuto. O sea, cuando nosotros decimos ley, estamos hablando del precepto, de los estatutos y de la instrucción de Dios. Coherentemente, si nosotros decimos nosotros no guardamos la ley, lo que nosotros guardamos es la gracia, nosotros estamos diciendo sencillamente, nosotros no guardamos los preceptos, los estatutos y la instrucción de Dios. Nosotros no guardamos eso. No, a mí no me interesa la ley. Bien, lo que tú estás diciendo es sencillamente que a ti no te interesan los decretos, los estatutos y las instrucciones de Dios. Entonces no sé cómo es que vivimos si no guardamos los estatutos, las instrucciones y los preceptos de Elohim, de Dios. Entonces, ¿qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Gracia es la palabra hebrea gen, que significa favor, bondad, piedad. Se usa mucho la palabra misericordia. O sea que cuando yo estoy diciendo de que yo estoy bajo la gracia, yo lo que estoy diciendo es que yo estoy bajo el favor, la bondad y la misericordia de Dios. Entonces vamos a unir las dos frases rapidito. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Vamos a traducirlo. Yo no estoy bajo los preceptos y los estatutos y la instrucción de Dios. Yo estoy bajo el favor y la misericordia y la bondad de Dios. Eso a mí no me suena. Eso a mí no me suena porque solamente puede hallar bondad, misericordia, favor de Dios aquellos que están bajo sus preceptos, bajo su instrucción y guardando sus mandamientos. Es lo que también dice las Escrituras. Porque ¿cómo yo voy a saber cómo yo me voy a comportar delante de mi Dios si yo no le presto atención a su ley? ¿Cómo yo voy a saber si yo estoy fornicando, si la fornicación es pecado, si el adulterio es pecado? ¿Cómo yo voy a saber si la idolatría es pecado? ¿Cómo yo voy a saber si es pecado hacer sexo con los animales, o con mi mamá, o con mi papá, o con mi hermana, si yo no conozco la ley de Dios que me dice esto no lo haga, esto tampoco lo haga, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, compórtate de esta manera, cuando te vayas a presentar delante de mí, hazlo de esta forma? O sea, no podemos desligarnos jamás y nunca de los preceptos y de la ley de Elohim. Es un concepto que nos pusieron muy mal. ¿Qué cosa es salvación? Y todo esto va aquí arriba. Ya debe haber pasado algunos, todo esto va aquí arriba. ¿Cuál es la palabra salvación? Y vamos a leerlo, algunos textos. Bueno, la palabra salvación en hebreo, sorpresa. Para los que no conocen hebreo, la iglesia que se le enseñó más el griego que el hebreo, y Baruch Hashem, no estás obligado a saber hebreo, pero te ayuda mucho, te ayuda muchísimo. Bueno, la palabra salvación, a lo menos una de las más famosas, a lo menos la que más nos interesa a todos nosotros, es nada más y nada menos que la palabra Yeshua. Lea conmigo, Yeshua. Esa es la palabra salvación que se usa en el Antiguo Testamento. Y ahí te voy a dejar el texto. Por lo demás, ley, instrucción, precepto, estatutos, gracia, favor, bondad,
piedad y salvación, Yeshua, no se pueden divorciar. No se puede divorciar, porque todo aquel que cree en la salvación, o sea, todo aquel que cree en Yeshua, es merecedor de su gracia, por medio de la cual tiene que observar los mandamientos, las instrucciones y los preceptos de Dios para conocer cómo conducirse delante de Él. Entonces, vamos a leer de nuevo Romanos 4:16. Mira esto. Romanos 4, capítulo 16, dice así. En la primera parte dice así. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Por fe, para que sea por gracia. O sea, todo lo que se hace por fe, se hace por la gracia. Entonces, no sé cómo es que a nosotros se nos ocurrió decir en algún momento de que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Como si los que estaban bajo la ley no estuvieran bajo la gracia. De alguna manera nos los divorciaron. O sea, Noé, el cual dice la Escritura, cayó gracia delante de Elohim, o sea, halló un favor, una bondad, un rajén, una misericordia, un favor inmerecido. Podríamos decir que lo recibió porque no había sido dada la ley de Moisés. No, lo que tenemos que decir es que la gracia, si vamos a ver la ley, mira, si vamos a ver la ley, la Torá, a partir de Moisés, entonces yo puedo llegar a la conclusión que la gracia es antes que la ley. Yo puedo llegar a la conclusión de que la gracia precede a la ley. Por lo demás, yo no puedo entender de que la gracia es a partir de Yeshua Mashiach. Yo no puedo pretender entender de que antes de Yeshua Mashiach no había gracia, había nada más que ley. No, para nada. Para nada. Muchos hallaron gracia. Y hay un texto famoso llegando a la conclusión y vinculando de que la fe y la gracia no se desvinculan, sino que todo lo que tú haces por medio de la fe lo estás haciendo por gracia. Entonces tenemos que lidiar con Hebreos 11. Vamos a ir a Hebreos 11 un momentito. Leemos. Dice Hebreos 11. Vamos a leer a partir del verso 4, porque ya arriba nosotros nos conocemos de memoria. Dice así. Por la fe, Abel ofreció a Hashem más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Elohim testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. Si la fe y la gracia no se divorcian, ni se puede divorciar, entonces ¿qué cosa fue lo que, en qué operó Abel, que es antes de Moisés? Si el sacrificio que hizo lo hizo por la convicción de lo que se espera y por la certeza de lo que no se ve. Si el sacrificio que él hizo fue por medio de la fe, entonces tenemos que necesariamente entender de que lo que tenía sobre él Abel era la mismísima gracia de Hashem, el mismísimo favor, la mismísima bondad y la mismísima piedad y el mismísimo regalo inmerecido que tanto habla la iglesia, aún en el Edén. Miles de años antes de Moshe. Pero no solamente eso, podemos seguir leyendo Hebreos capítulo 11. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto. ¿Por qué fue traspuesto Enoc? Por gracia. Por gracia.
De hecho, no se había manifestado la ley. Si ponemos la ley a partir de Moshe, entonces tenemos que entender de que él no fue transpuesto por gracia. Por gracia. Por medio de la fe. Pero no termina ahí. Vamos a leer un poquitico más para acá. Vamos a pasar ahora a Moisés. Ya tenemos gente que tenían gracia, que tenían charis, o charis, algunos le dicen así, yo no sé hablar mucho griego, que tenían esta gracia de parte de Hashem antes de la vida de Moisés. Pero vamos a ir para acá de Moisés. Dice así. Bueno, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. Pues esto es por gracia, porque si es por fe, es por gracia. Y acuérdense que se está hablando de Abraham en el libro de Romanos capítulo 4. Se está hablando de la promesa de Hashem a Abraham, promesa la cual él alcanzó por la gracia, porque fue por la fe. No podemos divorciarlo. Pero ahora vamos un poco más para acá. Dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Machía que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Perdón, Moisés, te lo voy a leer gentilmente. Vaya, algunos me van a entender lo que estoy diciendo. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, que la esperanza de Moisés era el Mashiach Yeshua. La esperanza de Moisés era el Mashiach. Y en esa fe, en el Mashiach, Moisés dejó toda la herencia de Misraim, de Egipto, avanzó por fe, sacó el pueblo de Israel, lo llevó a recibir ley. O sea, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que llevó al pueblo de Israel llegar al pie de la montaña a recibir la ley, sino la fe de Moisés y la esperanza en el Mashiach Yeshua, que no se había manifestado? Miles de años después fue que se manifestó. Entonces yo no puedo, ni tú puedes separar la ley de la gracia, de la fe y de la salvación. No puedes. Imposible. No te puedes seguir dejando dar esa comida. No puedes. Que tienes que aprender qué cosa es lo que es verdaderamente guardar la ley, cuáles son las leyes y cómo se guardan. También es verdad importante y hablaremos de eso ya. Mira esto. Por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Pero qué más hicieron por la fe? Por la fe celebraron Pascua. Por la fe sacrificaron el Cordero. Por la fe mancharon los dinteles de la sangre del Cordero para que la muerte pasara por encima y no le chocara. Y ahí se está hablando de Yeshua HaMashiach todo el tiempo. O sea que cuando tú estás viendo Egipto, el cambio, la metanoia, la transformación de Moshe, negándose a los deleites de la carne y de los beneficios de Egipto, para salir a la montaña, recibir Torah y sacar a Israel, por fe en la esperanza de Yeshua HaMashiach, y ver a Israel sacrificando el Cordero por fe, entonces tú tienes que llegar a una única conclusión,
y es que la fe de Israel y la esperanza, o sea, el regalo inmerecido o la gracia en la salvación, el cual es Yeshua HaMashiach, no se puede separar. No se puede separar. Ley, gracia, salvación y fe son 4 elementos que tú no puedes separar nunca. Es como querer separar los átomos del agua y seguir teniendo agua. Es como querer desintegrar el cuerpo y querer seguir teniendo cuerpo. No puede ser. No puede ser. Hay cosas que son inseparables. Y una de las cosas que es inseparable es la Torah, la gracia, la salvación, la fe y Yeshua HaMashiach. Son inseparables. Entonces, nosotros no podemos seguir caminando en esa línea. Israel no puede seguir caminando en esa línea. No hay forma de separar, de diluir la fe, la salvación y la gracia. Las 3 van de la manito. Las 3 van de la manito. Así que si tú dices que tú eres salvo, y que tú tienes la salvación, lo cual estás diciendo que tú tienes a Yeshua HaMashiach, entonces tú estás diciendo que tú tienes la salvación en gracia, o sea, que tú has recibido el favor inmerecido de Hashem por medio de la fe en ese Yeshua HaMashiach, todo lo cual te va a llevar al pie de la montaña a recibir Torah, a recibir y a decirle a Hashem, bueno, ya yo tengo al Mashiach, ya yo tengo fe en él, ya yo tengo la gracia. ¿Cómo tengo que comportarme delante de ti? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Cómo me he de presentar delante del sumo sacerdote, el cual es para siempre según el orden de Melquisedec? Eso te lo dice la ley. Eso te lo enseña la Torá. ¿Y qué quiere decir esto? De que la Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo queda fuera de todo esto. Imposible. Imposible. Porque el que te va a revelar toda la verdad, el que te va a encaminar en toda la verdad, el que te va a alertar, el que te va a dar las estrategias para que tú puedas cumplir tu ministerio es el Espíritu Santo, la Ruach Kodesh. Por lo demás, yo puedo meter en este paquete también al Espíritu Santo, lo puedo meter en este paquete sin problema. Y puedo llegar a una conclusión. La ley, la gracia, la fe, la salvación y la Ruach Kodesh no se disuelven, jamás se disuelven. Jamás se separan. Imposible. Así que yo te invito, cualquiera que sea que está escuchando esta disertación, que edifiques el poder de tu fe, que edifiques el poder de la gracia que está sobre ti, la cual alcanzaste por medio de la fe, observando, guardando, cuidando la Torá. Que Hashem le bendiga. Es un placer conversar de nuevo con usted. Pronto nos vemos con otra. Shalom, Urajó, Ben Shem, Yeshua HaMashiach. Amén.